Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Antes de empezar, deja un rápido hola en los comentarios. Puede parecer poca cosa, pero créeme, de verdad ayuda a que YouTube comparta esta historia con más fans de la ciencia ficción como nosotros. Y no te olvides de suscribirte. Me encantaría ver quiénes están viendo. La nave alienígena se cernía sobre el horizonte de la luna como un presagio, una esquirla de obsidiana de geometría imposible que parecía absorber la débil luz a su alrededor. Las estrellas en lo alto no se veían afectadas por su presencia, pero el puesto de avanzada humano debajo de ella, frágil, temporal y minúsculo en comparación, sentía el peso de su silencio. Amon estaba en lo alto de la torre este, con las manos aferradas a la barandilla fría, los nudillos blancos bajo los guantes. El puesto de avanzada se extendía a sus pies en una monótona constelación de luces parpadeantes y corredores metálicos. Un asentamiento construido pensando en la función, no en la belleza. El silencio del comando era sofocante. Había enviado transmisiones. No había recibido nada. Exhaló, y el sonido retumbó hueco dentro de su casco. La radio emitía estática, indiferente a su ansiedad. Había sido soldado durante años, pero el miedo era un invitado poco frecuente en su pecho. Esa noche, se había instalado en sus huesos. No podía apartar la vista de la nave. Había visto naves de guerra antes, la elegante sofisticación de la destrucción diseñada por humanos. Pero esto era algo diferente. No pertenecía a este lugar. Botas sobre metal, un ritmo deliberado. Amon no se giró. Supo quién era antes de que ella hablara. Sigues mirándola como si fuera a responderte. La voz de Lea tenía su habitual toque de cinismo, envuelto en la comodidad de la familiaridad. Se colocó a su lado, y su visor reflejó la esquirla negra que flotaba sobre ellos. Era más pequeña que él, delgada pero cargada de energía, una mujer que se movía como un arma cargada y sin seguro. ¿Ninguna noticia del comando?, preguntó. Él negó con la cabeza. Nada. Solo estática. Lea suspiró, cruzando los brazos. Eso no es normal. Nada de esto es normal. Permanecieron en un silencio incómodo. La nave sobre ellos era una tercera presencia tácita en su conversación. Lea exhaló bruscamente, y su aliento empañó el interior de su casco. ¿De verdad crees que esta alianza es real?, preguntó, con la voz más baja ahora. Porque yo no. Nadie les dice la verdad a soldados rasos como nosotros. Pero lo que sea que esté pasando aquí abajo, no tiene que ver con la diplomacia. Amon no respondió. No hacía falta. Ambos lo sabían. El puesto de avanzada se había construido bajo el pretexto de la cooperación, un terreno neutral entre la humanidad y lo desconocido. Pero había susurros, preocupaciones no expresadas que se pasaban entre soldados cansados durante la patrulla nocturna. El tipo de tensión que sugería que nadie, ni siquiera el comando, entendía realmente lo que habían acordado. Lea cambió de peso. Algo se acerca. No se equivocaba. La primera explosión convirtió el mundo en luz y sonido. El impacto alcanzó el perímetro oeste. Las alarmas aullaron en el cielo muerto. Y antes de que Amon pudiera reaccionar, siguió una segunda explosión. Luego una tercera. El suelo bajo sus pies tembló como un ser vivo tratando de sacudírselos. «Muévete». Lea lo empujó, y ambos bajaron a trompicones por las estrechas escaleras de la torre mientras los escombros llovían desde arriba. Gritos crepitaron por la radio, voces superponiéndose en pánico. «Estamos bajo ataque. Posiciones defensivas. Estática. Están dentro. Estática». Amon tocó el suelo y echó a correr, con Lea a su lado, sus botas golpeando la pasarela metálica mientras el fuego estallaba por todo el puesto.
El mundo era un borrón de naranja y negro, luces de emergencia intermitentes, cuerpos en movimiento, algunos corriendo, otros arrugados e inmóviles. Siluetas atravesaban el humo. No eran humanas. El enemigo estaba aquí. El comedor se había convertido en un búnker improvisado. Las pesadas puertas de acero se sellaron tras ellos con un clangor final que resonó en el eco. Dentro, el aire estaba cargado de sudor, sangre y miedo. Los supervivientes se agrupaban, sus rostros pálidos bajo las parpadeantes luces de emergencia. Los soldados empuñaban sus armas. Los médicos vendaban heridas con manos temblorosas. La tensión era asfixiante. El comandante Debes estaba en el centro, su ancha figura inmóvil mientras estudiaba un mapa holográfico débilmente iluminado. Era un hombre que había visto demasiado, con el rostro tallado por la experiencia y los ojos oscuros con algo indescifrable. Amon y Lea se acercaron. ¿Qué demonios está pasando?, exigió Lea. Debes levantó la vista, su expresión ilegible. No solo estamos bajo ataque, dijo. Vinieron por algo. El silencio se apoderó de la sala. Debes se enderezó, bajando la voz. Hay algo en este puesto que quieren. Algo que no podemos permitir que tengan. El peso de sus palabras se posó sobre ellos como un sudario. Los sonidos de la batalla rugían afuera, y adentro, los supervivientes se preparaban para resistir. El comedor estaba en penumbra, sus luces de emergencia proyectando largas sombras esqueléticas contra las paredes de acero. El aire olía a sudor, a metal y a algo quemado. El silencio pesaba mientras los supervivientes se acurrucaban, esperando respuestas. El comandante Debes se encontraba en el centro de todos ellos, su presencia un pilar en medio del caos. Su rostro estaba demacrado, manchado de mugre, pero su voz, baja, firme e inquebrantable, cortó el estruendo. Nunca estuvieron aquí para negociar. Sus palabras llevaban el peso de la certeza. Esto no se trataba de paz. Nunca se trató de paz. Amon apretó los puños. Lo había sabido. Lo había sentido en los huesos. Pero oírlo en voz alta lo hacía real. Vinieron por el paquete, continuó Debes, su mirada recorriendo la sala. Y si lo consiguen, perdemos. No solo este puesto, no solo nuestra gente. La humanidad pierde. Un murmullo se extendió entre la multitud. Miedo, confusión, duda. Lea dio un paso al frente, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. ¿Y qué demonios es ese paquete, comandante? Su voz era afilada, exigente. Sigue hablando de él como si fuera una maldita reliquia sagrada, pero nadie aquí sabe por qué estamos muriendo. Debes exhaló lentamente. Es información clasificada. Lea bufó, negando con la cabeza. Increíble. ¿Espera que luchemos y muramos por algo que ni siquiera entendemos? Debes se volvió hacia ella, su expresión indescifrable. Sí. Silencio, pesado, asfixiante. No me importa si me creen. No me importa si piensan que esto vale la pena o no. Lo que me importa es la supervivencia, y ahora mismo nuestra única oportunidad es sacar ese paquete de esta roca antes de que los alienígenas lo tomen. Dejó que las palabras calaran antes de dar el golpe final. Cada segundo que perdemos discutiendo es un segundo que ellos se acercan más. Se había tomado una decisión. Les gustara o no, tenían su misión. El mapa holográfico parpadeó, mostrando la intrincada red de túneles bajo el puesto de avanzada. Una ruta de escape secreta enterrada bajo capas de roca y acero. Debes trazó un camino con su dedo enguantado. Hay una nave de transporte atracada en un hangar subterráneo conectado por estos túneles. Es nuestra salida. Un soldado entre la multitud, un recluta joven apenas salido del entrenamiento, habló con voz temblorosa. ¿Y el paquete? Debes dudó solo un segundo. Ya está en los túneles. Lo recuperamos, llegamos a la nave y rompemos su bloqueo. La mandíbula de Lea se tensó. ¿Y si nos encuentran antes de que lo logremos? Entonces nos aseguramos de que se arrepientan. La sala se puso en movimiento. Se revisaron las armas, se recogieron los suministros. Cada aliento llevaba el peso de lo inevitable. Pero mientras Lea apartaba a Amon,
Su expresión era tensa por algo más que solo la tensión. «No confías en él, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Amon dudó. «No». «Entonces, ¿por qué lo seguimos?». «Porque es el único con un plan». Ella no discutió. Quizás porque sabía que era verdad. El descenso era sofocante. Los túneles eran estrechos, excavados en la roca lunar y reforzados con vigas de acero que gemían con cada temblor de la superficie. Los ecos distantes de las explosiones retumbaban, débiles pero persistentes. La guerra no se había detenido. Simplemente se había movido fuera de la vista. Amon lideraba el camino. Rifle en alto, el sudor perlando su frente a pesar del frío. Las parpadeantes luces de emergencia proyectaban extrañas sombras cambiantes en las paredes. En algún lugar detrás de él, Lea murmuró: «Esto parece un maldito cementerio». Y lo parecía. Se movían en formación cerrada, las botas crujiendo contra la grava suelta bajo sus pies. Cada paso se sentía más pesado. Cuanto más profundo iban, menos seguro se volvía su camino. Entonces llegó la primera señal de problemas. Un chillido metálico resonó en el túnel. No era humano, ni máquina, era algo más. «Movimiento adelante», susurró uno de los soldados. Todos se congelaron. Entonces, desde la oscuridad, emergió el primer dron, estilizado, arácnido. Su estructura de obsidiana brillaba a la luz tenue. Se movía rápido, demasiado rápido, abalanzándose hacia ellos con extremidades afiladas como cuchillas. Estallaron los disparos. El túnel explotó en destellos de luz y sonido. El primer dron cayó, pero el segundo ya estaba sobre ellos. Caos, gritos, sangre salpicando las paredes mientras otro soldado caía. Amon apenas tuvo tiempo de recargar antes de que Lea lo agarrara del brazo. «Tenemos que movernos. Ahora». Corrieron. Detrás de ellos, los túneles se derrumbaron, sellando el pasado tras ellos. Solo había un camino hacia adelante. La cámara era vasta, una caverna artificial excavada en las profundidades del núcleo de la luna. Y en su centro, el paquete. No un arma, no tecnología, un ser vivo, suspendido dentro de un campo de contención. El niño alienígena flotaba, su piel traslúcida pulsando con una luz interior. Lea inhaló bruscamente. «No, no puede ser». Amon se quedó mirando, su mente acelerada. «Esto es lo que buscan». Debe se adelantó, su rostro indescifrable. «No es solo un niño». Su voz era más suave ahora, casi reverente. «Es la clave para terminar esta guerra». Lea dio un paso atrás, negando con la cabeza. «Esto no es una guerra. Esto es un secuestro». La expresión de Debes se endureció. «Es supervivencia». Amon ya no sabía quién tenía razón. Pero los alienígenas venían y había que tomar decisiones. Las puertas del hangar se alzaban delante. Seguridad, escape. Pero los alienígenas los habían encontrado. El aire se llenó con el chillido de las armas enemigas. Fuego de plasma surcaba la cámara. Los supervivientes corrían, arrastrando a los heridos, protegiendo al niño. Debes se giró, levantando su rifle. «Vayan. Yo los detendré». «No», gritó Amon. Pero era demasiado tarde. Debes abrió fuego. Su última resistencia, una sinfonía de desafío. Las puertas se cerraron de golpe tras ellos. Lo habían logrado. Pero el costo estaba escrito en sangre. La nave rugió a la vida, rompiendo el bloqueo, con el niño asegurado en su interior. Pero mientras Amon miraba hacia la luna, hacia el puesto de avanzada que dejaban atrás, no podía evitar la sensación de que habían cruzado una línea. La guerra no había terminado, y acababan de reescribir sus reglas. Los motores de la nave rugieron a la vida, una profunda vibración que sacudió el casco mientras Amon se abrochaba el cinturón en el asiento del copiloto. Sus manos temblaban sobre los controles, resbaladizas de sudor a pesar del frío glacial que se filtraba por la cabina. Afuera, el bloqueo alienígena se estaba cerrando. Naves de guerra oscuras y angulares flotaban en formación, sus armas cargándose con un zumbido inquietante que reverberaba en el vacío. La voz de Lea crepitó por los comunicadores, tensa por la urgencia. «No lo vamos a lograr. No tenemos opción,
replicó Amon. Sus dedos danzaron sobre la consola, activando los primitivos sistemas de sigilo de la nave. No sería suficiente. Nada era suficiente. Detrás de ellos, en la bodega de carga, el niño alienígena permanecía en silencio, observando. Su piel traslúcida pulsaba débilmente, como si fuera consciente de lo que estaba en juego. Entonces impactó la primera descarga. La nave se sacudió violentamente, las alarmas aullando mientras los escudos parpadeaban bajo el ataque. La fuerza del impacto casi arrojó a Amon de su asiento. Lea maldijo, tirando con fuerza de la palanca de vuelo hacia la izquierda, enviándolos a una evasión salvaje y en espiral. «Necesitamos una salida», gritó Amon. «No hay salida», espetó Lea, con los nudillos blancos sobre los controles. «Estamos atrapados». Otro impacto. La nave gimió bajo la presión, los sistemas parpadearon, el humo llenó la cabina. Entonces, una voz, no de las comunicaciones, no humana, dentro de sus mentes. «Déjame». A Amon se le cortó la respiración. El niño estaba de pie ahora. Una delicada mano presionada contra el mamparo. Sus enormes ojos negros estaban fijos en el visor, sin parpadear. Y entonces, el vacío se deformó. Por una fracción de segundo, todo a su alrededor se plegó hacia adentro. El espacio mismo se retorció como un ser vivo. Las naves alienígenas se sacudieron confusas, sus armas parpadearon, sus formaciones se dispersaron como si hubieran perdido momentáneamente todo sentido de la orientación. Lea no dudó. Pisó el acelerador a fondo y la nave atravesó el bloqueo, pasando junto a la atónita flota enemiga hacia el frío abrazo del espacio abierto. Habían escapado, pero el silencio en la cabina era más pesado que antes. Las horas pasaron en una neblina de agotamiento y silencio. La nave derivaba por el vacío, las luces de emergencia parpadeando. El daño era considerable. Amon se sentó frente al niño en la penumbra de la bodega de carga, su pulso todavía errático. «¿Qué hiciste?», preguntó en voz baja. El niño inclinó ligeramente la cabeza, su piel volvió a pulsar con ese extraño brillo rítmico. «Les mostré lo que temían». Un escalofrío recorrió la espalda de Amon. «¿Qué es lo que temen?». El niño parpadeó lentamente, como si lo considerara. «La extinción». Lea estaba de pie en la entrada, con los brazos cruzados y el rostro indescifrable. «¿Y qué? ¿Creen que somos capaces de aniquilarlos?». El niño no respondió. Amon exhaló bruscamente. «Por eso te querían de vuelta con tantas ganas. Eres más que un rehén». «Soy un arma», dijo el niño. «Y ahora, ustedes también lo son». Las palabras se asentaron como un peso en el aire. Debes había hablado de supervivencia, de sacrificio, pero esa noche habían cruzado una línea, habían tomado algo que apenas entendían, y al hacerlo, se habían convertido en algo más. La nave entró maltrecha en órbita alrededor de Titán, uno de los últimos bastiones de la humanidad en la guerra. Las vastas nubes doradas se extendían debajo de ellos, ocultando las ciudades escondidas bajo el hielo. Llegó una transmisión. Una voz aguda y autoritaria. «Nave no identificada, indique su propósito». Lea dudó antes de responder. «Aquí supervivientes del puesto 0. Tenemos el paquete». «Silencio. Procedan al atraque. El comando quiere verlos de inmediato». Mientras la nave descendía, Amon sintió el peso de lo que llevaban, el costo de lo que habían hecho. Lea se apoyó en el mamparo a su lado. «Lo logramos». Él asintió, pero no podía quitarse la sensación de que algo había cambiado. No solo habían escapado, habían comenzado algo nuevo. Y la guerra estaba lejos de terminar. El niño observaba las estrellas mientras la nave descendía, sus ojos oscuros reflejando algo vasto e incognoscible. En algún lugar, el enemigo se estaba reagrupando. Observando, esperando. Y también la humanidad. La pregunta ya no era quién sobreviviría. Era en quienes se convertirían. La llamaban Lareselut, no por respeto, sino por burla. Las flotas alienígenas se habían reído cuando la Tierra envió la nave al espacio por primera vez. Su casco estaba remendado con aleaciones dispares,
Sus armas parecían anticuadas y sus motores chisporroteaban frente a los elegantes sistemas de propulsión del Imperio Taran. Entre las naciones galácticas, los humanos eran conocidos como advenedizos, carroñeros que ensamblaban tecnología que apenas entendían. Cuando la Tierra solicitó un asiento en el Consejo de Sistemas, el almirante Taran Bexar Tal solo se burló. Que demuestren su valía, había dicho, su voz resonando en la gran cámara. Envíen su pequeña Resolute contra nuestra vanguardia. Será una buena práctica de tiro. La Tierra aceptó el desafío, no porque pensaran que podían ganar, sino porque no tenían otra opción. Los Taran controlaban las rutas comerciales que la Tierra necesitaba desesperadamente. Sin acceso, la humanidad se marchitaría en el aislamiento. Así, la llamada se extendió por todo el planeta. Voluntarios, ingenieros y soldados acudieron a los astilleros ocultos cerca de Titán. Durante meses de noche sin dormir e innovación desesperada, convirtieron una reliquia oxidada en la última esperanza de la humanidad. El comandante Elías Vaughan estaba en el puente de mando, mirando el vacío arremolinado más allá del visor. Su uniforme se ceñía a su delgada figura, sus líneas nítidas ocultando el agotamiento en sus ojos. A su alrededor, la tripulación se movía con determinación, con los labios apretados y la mirada dura. «Informe, ¿Teniente Cade?», preguntó Vaughan sin girarse. Los dedos de la teniente Reika Cade danzaron sobre los controles holográficos. Su cabello oscuro se pegaba a su frente húmeda de sudor mientras escaneaba los datos que llegaban de sus sensores de largo alcance. «La flota objetivo mantiene su posición en el vector Alfa 9», informó. 20 naves de guerra, incluyendo 2 acorazados. Vaughan exhaló por la nariz. 20 naves contra la suya. No era una batalla. Era una masacre esperando a ocurrir. Tiempo hasta el enfrentamiento. 6 minutos en la trayectoria actual. Asintió y miró hacia el oficial de comunicaciones, el sargento Malik. ¿Alguna respuesta a nuestras llamadas? Malik negó con la cabeza. Nos están ignorando, señor. Supongo que esperan los fuegos artificiales. Un murmullo de risa amarga recorrió la tripulación del puente. Los alienígenas no habían enviado términos formales, ni una demanda de rendición. Esto no era una guerra. Era entretenimiento. Pero la Tierra había aprendido a sobrevivir contra probabilidades imposibles. Cuando los cielos se oscurecieron por la hambruna, se abrieron paso para salir de la inanición. Cuando las plagas arrasaron las ciudades, encontraron curas. Cuando las guerras climáticas destrozaron naciones, reconstruyeron con más fuerza. La humanidad no se rendía. Ni ahora. Ni nunca. La mirada de Vaughan se posó en la pequeña foto pegada junto a su consola. Su esposa y su hija sonriendo bajo un sol de verano que parecía un sueño lejano. Apretó la mandíbula. No les fallaría. Cade, active el núcleo catalizador, ordenó. Un silencio se apoderó del puente. Cada miembro de la tripulación se tensó. Activar el núcleo significaba una cosa. Iban con todo. Sin retirada. Sin rendición. ¿Está seguro, señor? La voz de Cade era baja. Todos sabían que el núcleo nunca había sido probado en combate real. Estoy seguro, dijo Vaughan. Los dedos de Cade flotaron por un momento, luego presionaron la secuencia. En las profundidades de la nave, algo rugió a la vida. La cubierta vibró bajo sus pies mientras una energía invisible recorría el casco. Los sistemas se dispararon, las luces parpadearon y cada sensor se encendió en rojo mientras la Resolute despertaba. Vaughan activó el intercomunicador. A toda la tripulación, habla el comandante. Prepárense para combate inminente. Nos enfrentamos a un enemigo que nos cree débiles. Demostrémosles de lo que la humanidad es realmente capaz. No más bromas. No más burlas. Luchamos por la Tierra, por nuestras familias y por nuestro futuro. Vincimus aut morimur. Vencemos o morimos. La tripulación respondió con un grito que resonó en cada corredor. En el visor, la flota Taran se hacía más grande. Naves elegantes de plata y negro, erizadas de cañones de plasma y torpedos. El acorazado más grande, el Bexaris, lideraba la carga, su proa brillando con la luz carmesí de su matriz de aniquilación.
Están fijando armas. Gritó Cade. Maniobras evasivas. Ladró Vaughan. Los propulsores se encendieron mientras la Resolute se desviaba justo cuando las primeras ráfagas de plasma pasaban rozando. El casco se estremeció por las ondas de choque, pero la nave resistió. Devuelvan el fuego. Los cañones principales tronaron, pero los escudos alienígenas absorbieron las explosiones sin inmutarse. Risas resonaron por los comunicadores. Voces estarán burlándose mientras las armas humanas no lograban penetrar sus defensas. Se acercan rápido, advirtió Malik. El pulso de Vaughan martilleaba. Tenían una sola oportunidad. Si el núcleo catalizador fallaba. No podía pensar así. Cade, inicie la sobrecarga del catalizador. Señor, eso llevará el reactor más allá de los límites de seguridad. Hágalo. Las manos de Cade volaron por la consola. En las profundidades de la nave, el núcleo catalizador gritó al superar sus límites de diseño. El casco gimió, pero entonces, poder. Energía pura y cegadora inundó la nave. La consola de armas se iluminó con nuevas opciones de puntería que no existían segundos antes. Cañones de pulso experimentales, torpedos cuánticos y disruptores de fase. Sistemas que la humanidad nunca se había atrevido a probar fuera de un laboratorio, ahora zumbaban con un potencial letal. Los labios de Vaughan se curvaron en una sonrisa sombría. Fuego. A todo. La Resolute desató el infierno. Rayos de color blanco azulado cortaron el espacio, atravesando los escudos como si fueran humo. El crucero más cercano explotó en un destello de metal destrozado y carne vaporizada. Los torpedos se lanzaron contra la flota, detonando en flores de fuego que enviaron ondas de choque en cascada a través de su formación. Las risas en los comunicadores se desvanecieron, reemplazadas por gritos de pánico en lenguas alienígenas. 2 naves menos. No, 3. Gritó Cade. Los Taran se apresuraron a devolver el fuego, pero la Resolute danzaba a través de su andanada con una velocidad imposible. Las ráfagas de plasma rozaron el casco, pero el blindaje reforzado de la nave resistió. Los dedos de Vaughan se apretaron en los reposabrazos de su silla. Aún no habían terminado. Objetivo: el acorazado Vexaris. Máxima potencia. Los cañones de pulso de la nave se cargaron, extrayendo energía del núcleo sobrecargado hasta que sus cañones brillaron al rojo vivo. Las luces de advertencia parpadearon en el puente mientras los sistemas superaban los límites de seguridad. Chispas llovieron de los circuitos sobrecargados. Y entonces los cañones dispararon. Una lanza de pura destrucción atravesó el espacio, impactando contra el Vexaris con la fuerza de una estrella moribunda. El metal se derritió, los escudos colapsaron. El blindaje del acorazado se arrugó como papel antes de que su núcleo detonara en una bola de fuego cegadora que consumió todo a su alrededor. El silencio cayó sobre el campo de batalla. Humo y escombros flotaban en el vacío donde antes se había alzado una flota invencible. Vaughan exhaló lentamente. ¿Informe? La voz de Cade era ronca. Todas las naves enemigas destruidas, señor. Lo logramos. La tripulación estalló en vítores, pero Vaughan se limitó a mirar las estrellas distantes. La victoria había tenido un costo. Sistemas fritos, casco dañado, el núcleo catalizador ahora una bomba de tiempo. Le habían comprado un futuro a la humanidad, pero la guerra estaba lejos de terminar. Porque en algún lugar, el resto del Imperio Taran estaba esperando, y no volverían a subestimar a la Tierra. Vaughan se inclinó hacia adelante, con la mirada endurecida por la determinación. Pongan rumbo a casa. Esto fue solo el principio. Los fuegos aún ardían dentro del núcleo del motor de la Resolute. Los sistemas chisporroteaban, los conductos echaban chispas y un humo acre se aferraba al aire como un recordatorio de lo cerca que habían estado de la destrucción. Pero contra todo pronóstico, habían sobrevivido. Fuera del visor, los escombros de la flota Taran flotaban como lápidas destrozadas. El comandante Elias Vaughan se apoyó en la consola central, agarrando los bordes con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La adrenalina se desvanecía, dejando solo agotamiento a su paso. Sin embargo, su mente se negaba a descansar. Esta victoria, si es que podía llamarse así,
no era el final. El Imperio Taran no perdonaría esta humillación. Informe de daños, ordenó, su voz áspera por el humo y la tensión. La teniente Reicha Kade tosió en su manga antes de responder. Integridad del casco al 62%. Sistemas de armas fritos. La sobrecarga llevó los cañones de pulso más allá de sus límites. Torpedos cuánticos agotados. Escudos resistiendo al 30%. Pero el núcleo catalizador es inestable. Si lo forzamos de nuevo, corremos el riesgo de una fusión total del reactor. Vaughan asimiló la noticia con un sombrío asentimiento. Era mejor de lo que esperaba. ¿Motores? La propulsión subluz está funcional, pero los motores FTL están fuera de línea. Estamos a la deriva hasta que ingeniería pueda redirigir la energía. Vaughan se volvió hacia el oficial de ingeniería, el teniente comandante Harris Doyle, cuyo rostro manchado de hollín hablaba del caos en las cubiertas inferiores. Doyle se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Puedo ponernos en marcha de nuevo, comandante, pero el núcleo catalizador está destrozado. Demasiada tensión. Podríamos estabilizarlo para energía básica, pero cualquier otro combate», Doyle negó con la cabeza. «No sobreviviremos a otro enfrentamiento». El aire pareció más pesado en el silencio que siguió. Habían escapado de una pesadilla solo para caer en otra. «Entendido», dijo Vaughan. «Haga lo que pueda. Necesitamos volver a casa». Doyle saludó y se apresuró a salir del puente, dejando a Vaughan frente a las miradas ansiosas de la tripulación. Todos sabían la verdad. Los Taran vendrían por ellos, no solo para destruir Lareselut, sino para dar un ejemplo a la Tierra. Vaughan presionó el botón del intercomunicador. Su voz resonó en cada corredor. «Aquí el comandante Vaughan. Hoy hemos ganado una batalla que nadie creía posible. Cada uno de ustedes se enfrentó a probabilidades imposibles y demostró que la humanidad no será doblegada. Pero nuestra misión no ha terminado. Los Taran volverán más fuertes que antes. Debemos llevar la noticia a la Tierra y prepararnos para lo que viene. Manténganse firmes. No estamos derrotados». Vaughan, fuera. Soltó el botón y exhaló lentamente, consciente del peso que oprimía su pecho. La victoria siempre tenía un costo. «Teniente Kade», dijo. «Escanee en busca de supervivientes Taran o balizas de socorro. No quiero que envíen una señal antes de que salgamos de aquí». «Sí, señor». Las manos de Kade se movieron rápidamente sobre los controles, sus ojos escaneando los parpadeantes flujos de datos. Pasó un minuto, luego otro, su ceño se frunció. «Comandante, estoy detectando débiles señales de vida de los restos del acorazado Vexaris». La cabeza de Vaughan se giró bruscamente hacia ella. ¿Supervivientes? Posiblemente. Las lecturas son débiles. Podrían ser miembros de la tripulación atrapados en un compartimento sellado. También hay un núcleo de datos intacto transmitiendo un pulso de socorro de baja potencia. La señal no es lo suficientemente fuerte como para llegar a la flota Taran más cercana. Pero sí se acercan. La mente de Vaughan se aceleró. Una baliza de socorro atraería a los Taran sobre ellos como buitres. Pero el núcleo de datos, los secretos en su interior podrían cambiar el rumbo de toda la guerra. Especificaciones de armas, despliegues de flotas, vulnerabilidades. La información era demasiado valiosa para ignorarla. «Comandante, no podemos arriesgarnos», advirtió Malik desde la estación de comunicaciones. «Si los Taran nos encuentran aquí». «Conozco los riesgos», lo interrumpió Vaughan. «Pero esos datos podrían salvar a la Tierra. Lanzaremos un equipo de recuperación. Preparen la lanzadera Alfa 1 y alisten un equipo de seguridad». Kade dudó. «¿Y los supervivientes?». Los ojos de Vaughan se entrecerraron mientras sopesaba las consecuencias. Tomar prisioneros los ralentizaría, y los Taran no mostrarían piedad si los papeles se invirtieran. Pero dejarlos morir, rescaten a cualquier superviviente que encuentren, pero el núcleo de datos es la prioridad. Muévanse rápido. En minutos, la bahía de lanzaderas resonó con el zumbido de los motores. Alfa 1, una elegante cañonera modernizada con tecnología alienígena recuperada, flotaba sobre la cubierta mientras su tripulación abordaba.
Vestidos con exotrajes blindados, sus visores brillaban con el resplandor azul de los HUD de combate. Entre ellos estaba la teniente Cade, que se había ofrecido voluntaria para liderar la misión a pesar de las protestas de Vaughan. «Manténgase alerta, teniente», dijo Vaughan por los comunicadores mientras ella aseguraba su arnés. «No se preocupe, comandante. Le traeré su premio». Con un siseo de la hidráulica, la lanzadera se lanzó al vacío, serpenteando a través de los escombros flotantes hacia los restos destrozados del Vexaris. Los fuegos aún parpadeaban dentro del casco desgarrado mientras los respiraderos expulsaban atmósfera al espacio. La nave había sido partida casi por la mitad por la salva final del Areselut. Sin embargo, algunas partes permanecían intactas, como el corazón negro de una bestia que se negaba a morir. Acercándonos a los restos, informó Cade. Mínimas firmas de energía, no se detectan sistemas defensivos. Atracando en la bahía de mantenimiento de popa, la lanzadera se enganchó al casco con un golpe sordo. Dentro, la esclusa de aire se abrió, revelando un corredor bañado en una luz roja parpadeante. Metal retorcido y paredes chamuscadas daban testimonio de los momentos finales de la nave. «Mantengan las armas listas», ordenó Cade mientras entraba en el corredor, con el rifle de plasma en alto. «No sabemos qué nos espera». Sus botas resonaron contra la cubierta mientras avanzaban. Las luces de emergencia parpadeaban en lo alto, proyectando sombras irregulares en las paredes. En algún lugar profundo de los restos, resonaban débiles silbidos, fugas de refrigerante, aire escapando, o algo más. «Por aquí», dijo Cade, consultando su escáner. El núcleo de datos debería estar 3 cubiertas más abajo, en los archivos centrales. Moviéndose con cautela, el equipo descendió a través de los restos, sorteando mamparos colapsados y conductos chispeantes. El aire se volvió espeso con el sabor metálico de los cables quemados y el ozono. «Estamos cerca», susurró Cade. Al doblar una esquina, entraron en una cámara revestida con nodos de almacenamiento cristalinos. Tecnología alienígena que brillaba débilmente incluso en la casi oscuridad. En el centro se encontraba el núcleo de datos, una esfera negra que pulsaba con una tenue luz azul. «Lo tengo». Cade hizo una seña al especialista técnico, quien avanzó y comenzó a conectar una interfaz portátil. Entonces, las sombras se movieron. Cade se giró bruscamente mientras una figura se abalanzaba desde la oscuridad. Un soldado Taran, ensangrentado pero aún letal. Su espada captó la luz mientras cortaba hacia su garganta. Cade se hizo a un lado, la espada cortando el aire a centímetros de su visor. Levantó su rifle de plasma y disparó. La ráfaga alcanzó al soldado Taran en el pecho, lanzándolo hacia atrás contra la pared. Su armadura chisporroteó mientras el metal fundido goteaba en el suelo. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, más sombras se agitaron en el corredor de más allá. «Contacto. Múltiples hostiles», gritó por el comunicador. El equipo se puso en formación mientras guerreros Taran emergían de la oscuridad. Media docena, sus ojos carmesí brillando de odio. Sus armaduras, marcadas y chamuscadas, llevaban las señales de la destrucción del acorazado. Sin embargo, se movían con una precisión mortal. «Reténganlos», ordenó Cade. «Necesitamos ese núcleo de datos». El fuego de Blaster estalló en el espacio confinado. Ráfagas de plasma azul surcaron el aire, golpeando armaduras y carne con una fuerza abrasadora. Los Taran devolvieron el fuego con rifles de pulso, sus disparos atravesando paredes y consolas. Chispas y escombros llovieron mientras la cámara temblaba por el intercambio de disparos. «Casi está», gritó el especialista técnico, tecleando frenéticamente en la interfaz portátil. «Extracción de datos al 70%. Aguanten». Cade se arrodilló, disparando en ráfagas controladas. Sus disparos daban en el blanco, pero los Taran avanzaban sin descanso. Un guerrero se lanzó al combate cuerpo a cuerpo, su espada destellando hacia su garganta. Ella paró el golpe con la culata de su rifle y le clavó el codo en la cara, enviándolo al suelo. Otro la atacó por el flanco, pero una ráfaga del arma de su compañero le atravesó el cráneo. «85%», gritó el técnico.
Otro Taran se abalanzó, más rápido, más fuerte. Su armadura brillaba con insignias de oficial y sus ojos ardían de furia. Cade apenas tuvo tiempo de levantar su rifle. La espada del alienígena cortó el cañón de su arma. Chispas volaron mientras el metal cercenado caía al suelo. Cade retrocedió, buscando su pistola, pero el Taran era demasiado rápido. La agarró por el cuello, levantándola del suelo con facilidad. La pantalla de su casco parpadeó con advertencias mientras los niveles de oxígeno caían. Cade luchó contra el agarre de hierro, pateando y arañando, pero la fuerza del alienígena era abrumadora. «Extracción completa», gritó el técnico. La visión de Cade se volvió borrosa. Vio al técnico arrancar el disco portátil de la interfaz, asegurando el premio de la humanidad. Pero el oficial que la sostenía sonrió con desdén a través de sus afilados dientes, apretando más fuerte. ¿Te atreves a desafiar al Imperio Taran?, gruñó en un estándar con acento. Enviaré tu cadáver de vuelta a tu mundo como advertencia. Los dedos de Cade buscaron a tientas en su cinturón, encontrando la empuñadura de su cuchillo de combate. Con sus últimas fuerzas, clavó la hoja en el cuello del alienígena. El Taran rugió de agonía, su agarre aflojándose lo suficiente para que ella se liberara. Cayó al suelo con fuerza, jadeando en busca de aire, luego agarró su pistola y disparó a quemarropa. El cráneo del alienígena se echó hacia atrás mientras el plasma azul le atravesaba la cabeza, y se desplomó en un montón humeante. «¡Retirada! ¡Muévanse!», gritó Cade, con la voz ronca. El equipo se replegó hacia la esclusa mientras más Taran entraban en el corredor. El fuego de plasma los persiguió a través de los restos, golpeando las paredes y lanzando metralla fundida al aire. Cade disparó por encima del hombro mientras corría, derribando a otro guerrero antes de que su disparo alcanzara a su especialista técnico. Casi allí. Esclusa a la vista. Una ráfaga de pulso golpeó a uno de sus soldados de lleno en la espalda. Cayó sin un sonido, humo saliendo del agujero en su armadura. «Sigan moviéndose», gritó Cade, arrastrando al técnico mientras los escombros llovían del techo. El corredor tembló. Explosiones secundarias recorrían los restos, destrozando la nave. Llegaron a la esclusa justo cuando otro Taran apareció por un pasillo lateral, levantando su rifle. Cade se giró y disparó primero. La ráfaga de plasma atravesó el pecho del alienígena, pero el impulso desvió su disparo. La ráfaga de pulso rozó el costado de Cade, y ella gritó mientras el dolor le estallaba en las costillas. «Teniente», gritó el técnico, sujetándola antes de que cayera. «Entra», jadeó, forzándose a avanzar. Su costado ardía con cada paso, pero tropezó hacia la esclusa mientras las alarmas sonaban por los restos. «Séllela», ordenó. Las puertas de la esclusa se cerraron de golpe justo cuando el corredor exterior se derrumbaba en una cascada de metal y fuego. «Alfa 1, estamos despejados. Sáquenos de aquí», gritó Cade por su comunicador. «Copiado». Iniciando secuencia de desacoplamiento. Los motores de la lanzadera rugieron mientras se liberaba de los restos, acelerando a través del campo de escombros. Las ondas de choque del colapso final del acorazado sacudieron el casco, pero el piloto se mantuvo firme. «Prepárense para el salto. Nos largamos de aquí». Las estrellas exteriores se desdibujaron mientras la lanzadera aceleraba hacia la Resolute, escapando del mortal abrazo del campo de batalla. Cade se desplomó contra el mamparo, jadeando mientras la adrenalina se desvanecía en agotamiento. Su costado ardía ferozmente, pero presionó una mano enguantada sobre la herida, apretando los dientes contra el dolor. «¿Estado del núcleo de datos?», logró decir. El técnico agarró el disco portátil con fuerza, su rostro pálido pero decidido. «Seguro e intacto. Lo tenemos, teniente. Todo lo que los Taran tenían. Esquemas de naves, movimientos de flota, incluso protocolos de comunicación clasificados. Esto podría cambiarlo todo». Cade exhaló lentamente, su corazón latiendo en sus oídos. Tenían lo que necesitaban. La prueba de que la humanidad no solo podía sobrevivir a esta guerra, sino ganarla. «Bien. Eso es bueno», murmuró,
cerrando los ojos contra el dolor mientras el zumbido de los motores de la lanzadera los llevaba a casa. La bahía de atraque del Areselut se estremeció cuando la lanzadera aterrizó con un siseo metálico. En el momento en que la escotilla se abrió, los médicos corrieron hacia adelante, sus botas resonando contra la cubierta de acero. La teniente Raika Kade bajó tambaleándose por la rampa, apoyándose en el especialista técnico, su costado ardiendo con cada respiración. La sangre se filtraba a través de la tela de su uniforme, pero apartó al médico más cercano con un gesto. Luego, graznó. Entregue esto al comandante primero. El técnico agarró el disco portátil con fuerza y asintió antes de correr hacia el puente. Las piernas de Kade cedieron cuando la adrenalina se desvaneció. Cayó de rodillas, jadeando en busca de aire. Teniente, está perdiendo sangre, comenzó un médico, pero ella lo interrumpió. Párchelo rápido. Apretó la mandíbula mientras el médico aplicaba bioespuma a la quemadura de plasma. El químico siseó al sellar su herida, adormeciendo el dolor pero dejando un dolor sordo bajo sus costillas. Luego vinieron las vendas. Apretadas, eficientes y lejos de ser cómodas. Suficiente, murmuró. Ignorando las protestas del médico, se puso de pie y se dirigió al puente. El comandante Elias Vaughan estaba en la consola central, con los ojos fijos en la pantalla táctica mientras los sistemas volvían a funcionar uno por uno. La nave aún llevaba las cicatrices de la batalla, motores dañados, escudos comprometidos y sistemas de armas fritos, pero contra todo pronóstico, habían sobrevivido. Cuando el especialista técnico irrumpió en el puente, agarrando el disco portátil como una reliquia sagrada, Vaughan se giró bruscamente. ¿Lo tienes? Sí, señor. Extracción completa y exitosa. El técnico entregó el disco con manos temblorosas. Vaughan lo tomó con cuidado, como si sostuviera el futuro de la Tierra en su palma. Sin dudarlo, insertó el disco en la consola principal. La pantalla holográfica cobró vida, proyectando una luz azul parpadeante por todo el puente. Líneas de escritura alienígena pasaban, intercaladas con esquemas de naves de guerra Taran, despliegues de tropas y protocolos de comunicación clasificados. Una ola de asombro se extendió por la tripulación. Incluso Malik, generalmente rápido con un comentario sarcástico, solo pudo susurrar, «Santo cielo». Los ojos de Vaughan se entrecerraron mientras escaneaba los datos. Los esquemas de armas mostraban debilidades previamente desconocidas. Frecuencias de modulación de escudos, vulnerabilidades estructurales, nodos de relé de energía. Las formaciones de flota, las líneas de suministro y las rutas de patrulla pintaban el cuadro de un imperio confiado en su invencibilidad y ciego a sus defectos. ¿Teniente Kade?, preguntó sin levantar la vista. Aquí, señor. Se giró. Su uniforme estaba chamuscado, ensangrentado, pero sus ojos ardían de determinación. Informe. Supervivientes Taran intentaron detenernos. Perdimos a uno de los nuestros, pero aseguramos el núcleo de datos. Los restos colapsaron antes de que pudiéramos buscar más supervivientes. Vaughan la estudió por un momento, su mirada suavizándose ligeramente. Hizo un buen trabajo, teniente. Descanse un poco. Se lo ha ganado. Con todo respeto, señor, prefiero ver por qué arriesgamos nuestras vidas. Vaughan permitió una leve sonrisa antes de volver a los datos. Con unas pocas órdenes rápidas, aisló los archivos más críticos, una lista completa de los despliegues de la flota Taran, órdenes encriptadas del alto mando y una directiva clasificada etiquetada como Operación Dominio. Esto es, murmuró, la prueba de sus planes de invasión. Están preparando un asalto a gran escala contra la Tierra y sus colonias. Jadeos resonaron en el puente. ¿Cuándo?, preguntó Malik. Vaughan escaneó las marcas de tiempo encriptadas. Menos de 3 meses. Y la Tierra no tiene idea de lo que se avecina. Cayó el silencio. El peso de esa verdad oprimió cada pecho. Los dedos de Vaughan se apretaron en el borde de la consola. Pongan rumbo a la Tierra. Máxima velocidad. Necesitamos entregar estos datos antes de que sea demasiado tarde. El motor FTL sigue sin funcionar. Señor, le recordó Doyle por los comunicadores. Estoy haciendo lo que puedo, pero...
Entonces hágalo más rápido. Sí, señor. Vaughan exhaló lentamente. Incluso a velocidades subluz, podrían cubrir la distancia. Pero cada hora perdida acercaba más a las flotas Taran. Comandante. La voz de Cade cortó la tensión mientras señalaba la pantalla táctica. Señal entrante. Nave no identificada acercándose a alta velocidad. El pulso de Vaughan se disparó. ¿Taran? Desconocido. Espere. Estoy desencriptando. Es humana, señor. Una ola de confusión pasó por la tripulación. ¿Humana? ¿Aquí? Preguntó Malik. Póngalos en pantalla, ordenó Vaughan. Los comunicadores crepitaron con estática antes de que surgiera una voz. Femenina, urgente y tensa. Aquí la capitana Elena Saros de la Argent Dawn. Somos una nave de reconocimiento encubierta del Comando de Defensa de la Tierra. Su transpondedor los identifica como la ESS Resolute. Confirmen su estado. ¿Llevan datos alienígenas clasificados? Los ojos de Vaughan se entrecerraron. Aquí el comandante Elías Vaughan de la Resolute. Hemos asegurado inteligencia crítica sobre una inminente invasión Taran. Nos dirigimos a la Tierra para entregar esta información. Identifique su misión, Argent Dawn. La estática crepitó. Luego Saros respondió, su tono agudo por la urgencia. Comandante, debe cambiar de rumbo de inmediato. Los Taran han desplegado escuadrones de cazadores para interceptarlos. Saben que tienen los datos. Hemos estado rastreando su persecución desde la batalla. No llegarán a la Tierra a menos que evadan ahora. La tripulación intercambió miradas inquietas. Comandante, dijo Cade en voz baja. Si nos están rastreando, la Tierra también está en peligro. Podríamos llevarlos directamente a nuestro mundo. La mente de Vaughan se aceleró. Entregar los datos a la Tierra era su prioridad. Pero si los Taran los interceptaban primero, Capitana Saros, ¿qué propone? Nuestra nave es más rápida y está equipada con tecnología de sigilo. Transfiéranos los datos y los entregaremos a la Tierra mientras ustedes alejan a los Taran. Vaughan dudó. Confiar en otra nave, la última esperanza de la Tierra, era un riesgo que no había planeado, pero el tiempo jugaba en su contra. Cuanto más esperaban, más se acercaba el enemigo. A su lado, Cade dio un paso al frente, su voz baja pero firme. Señor, hemos llegado demasiado lejos para perder esta oportunidad. Pero si nos capturan, la Tierra lo pierde todo. Tenemos que confiar en ellos. La mandíbula de Vaughan se tensó. Cada instinto gritaba en contra de entregar los datos, pero la lógica exigía lo contrario. Preparen la transferencia de datos, ordenó. Sí, señor. Cade comenzó la carga, sus dedos moviéndose rápidamente mientras los archivos encriptados fluían hacia la Argent Dawn. Transferencia al 70%, informó, sus ojos moviéndose hacia la pantalla del sensor. Espere. Múltiples naves Taran entrantes. 2 naves acercándose rápido. Vaughan se giró hacia Malik. ¿ETA? Menos de 5 minutos. Están armados y listos para la sangre. El corazón de Vaughan latía con fuerza. Cade. ¿Estado de la transferencia? 85%. 90%. La cubierta tembló mientras los motores dañados de la Resolute se esforzaban al límite. Vamos, murmuró Vaughan. 98%. Transferencia completa. Argent Dawn. ¿Tienen los datos? Ladró Vaughan. Confirmado. Resolute. Los tenemos. Cortando contacto. Buena suerte. La transmisión se cortó y la nave de reconocimiento desapareció en el vacío, sus sistemas de sigilo activándose al instante. Naves enemigas entrando en rango de tiro. Gritó Malik. Los ojos de Vaughan ardían de resolución. La misión estaba completa, pero su propia lucha apenas comenzaba. Toda la tripulación, a sus puestos de combate. Ordenó. La maltrecha Resolute se giró para enfrentar a sus perseguidores mientras el fuego de plasma iluminaba una vez más la oscuridad. La Resolute se estremeció mientras las ráfagas de plasma impactaban contra su casco dañado, enviando ondas de choque por cada corredor. Las alarmas sonaron, bañando el puente en una luz roja intermitente. El comandante Elías Vaughan se aferró a la consola para estabilizarse,
su mirada fija en la pantalla táctica. Dos naves de guerra Taran se acercaban rápidamente, depredadores estilizados cazando a una presa herida. Escudos al 20% y bajando, gritó la teniente Raika Kade por encima del caos. Sus dedos volaron sobre los controles, redirigiendo la poca energía que les quedaba a los sistemas defensivos. Chispas llovieron de los conductos superiores y un humo acre espesó el aire. «Devuelvan el fuego», ladró Vaughan. «Señor, nuestros cañones de pulso están fuera de línea. Torpedos cuánticos agotados», gritó Malik desde la consola de armas, la frustración grabada en su rostro. La mente de Vaughan se aceleró. Estaban superados en armas, en número, y apenas se mantenían enteros después de la última batalla. Sin posibilidad de victoria, su única esperanza era la supervivencia. Pero retirarse significaba llevar a los Taran directamente a la Tierra. Eso no podía suceder. Maniobras evasivas. Den la vuelta. Hagan que nos persigan lejos de la trayectoria de la Tierra. La Resolute se retorció en el espacio, los motores gimiendo bajo la tensión. Ráfagas de plasma pasaron rozando, algunas logrando impactos directos que enviaron temblores por toda la cubierta. La integridad estructural caía con cada impacto, las sirenas de advertencia aullando como gritos. Naves enemigas acercándose a rango de abordaje, advirtió Kade. El pulso de Vaughan se disparó. Si los Taran abordaban, no habría escapatoria. Preparen contramedidas. Comandante, gritó Malik, interrumpiéndolo. Transmisión entrante, frecuencia abierta. En pantalla, ordenó Vaughan. El visor principal parpadeó, revelando el rostro gruñente de un capitán Taran. Sus ojos carmesí brillaban con malicia bajo las crestas negras de su frente, y cicatrices irregulares marcaban su piel gris pizarra. Nave humana, aquí el capitán Zorak Maul de la flota de cazadores Taran. Su desafío termina aquí. Su voz era un gruñido gutural, cargado de desprecio. Ríndanse, y puede que conceda a su tripulación una muerte rápida. Resistan, y quemaré su mundo hasta los cimientos. Vaughan dio un paso al frente, con los ojos duros de desafío. Ya han perdido. Los datos que buscaban están fuera de su alcance. La Tierra conoce sus planes, y estaremos listos. Los labios de Zorak se replegaron en una mueca de desprecio. No importará. Destrozaremos su mundo pieza por pieza hasta que no quede nada más que polvo y ecos. La transmisión se cortó. Los cañones de plasma se cargaron en las naves enemigas, sus cañones brillando con energía letal. Prepárense para el impacto, gritó Kade. La primera salva golpeó con fuerza. Las consolas explotaron en una lluvia de chispas y la cubierta se sacudió violentamente. Los miembros de la tripulación fueron arrojados de sus puestos mientras las luces de emergencia parpadeaban. Escudos caídos. Brechas en el casco en las cubiertas 4, 6 y 9. Informó Malik, con la voz tensa. Vaughan apretó los puños. Tenían que ganar tiempo. Cada segundo contaba. Kade, ¿podemos reiniciar el núcleo catalizador? Sus dedos dudaron sobre los controles. Señor, si lo forzamos ahora, el reactor podría. No hay opción, la interrumpió Vaughan. Hágalo. Kade tragó saliva e inició la secuencia. En las profundidades de la nave, el núcleo latente gimió al volver a la vida. Los sistemas parpadearon mientras la energía fluía por los conductos dañados. Las luces de advertencia parpadearon en rojo, pero las lecturas de energía se dispararon en todo el panel. Núcleo catalizador en línea al 50%. 60. 70. La nave se estremeció violentamente cuando otra andanada impactó. Llovieron chispas y un humo acre salió de las paredes. Las luces del techo parpadearon, proyectando sombras en el puente. 80%. La temperatura del reactor aumenta, acercándose al umbral crítico. Vaughan se aferró a la consola. Malik, objetivo, su nave insignia. Máxima potencia. Sí, señor. Los dedos de Malik volaron sobre los controles mientras los sistemas de armas se encendían con un zumbido bajo y palpitante. Los cañones de pulso, sobrecargados más allá de sus límites, brillaron al rojo vivo mientras los bloqueos de puntería se fijaban.
Disparando. Lareselut desató una andanada cegadora de fuego de plasma. Cada disparo atravesó el espacio con una fuerza letal. La nave Taran Líder, elegante y depredadora, recibió el impacto principal. Sus escudos brillaron y luego se hicieron añicos cuando los cañones de pulso atravesaron su blindaje. Explosiones florecieron a lo largo de su casco, expulsando atmósfera y escombros al espacio. La nave se sacudió, sus motores chisporroteando mientras detonaciones secundarias sacudían su núcleo. Impacto directo. Están perdiendo potencia, gritó Cade. La segunda nave Taran viró para flanquearlos, sus cañones de plasma cargándose para un golpe final. Maniobras evasivas. Ahora, gritó Vaughan. Lareselut se desvió mientras las ráfagas de plasma pasaban rozando, pero un disparo alcanzó el motor de estribor. La nave se sacudió violentamente y las luces parpadearon mientras los sistemas fallaban. Motor fuera de línea. Integridad estructural crítica, advirtió Malik. La mente de Vaughan repasó las opciones. No podían soportar otra andanada, pero aún podían ganar tiempo. Cade, sobrecargue el núcleo catalizador. Sus ojos se abrieron de par en par. Señor, eso destruirá la nave. Lo sé. Su voz era tranquila, resuelta. Fije un curso de colisión hacia la nave Taran Líder. Nos los llevaremos con nosotros. La tripulación lo miró en un silencio atónito. Hemos cumplido con nuestro deber, dijo Vaughan. La Tierra sobrevivirá gracias a nosotros. Ahora, asegurémonos de que los Taran nunca olviden el precio de su arrogancia. Cade tragó saliva y luego asintió. Sus manos se movieron rápidamente, fijando la secuencia final. Las sirenas de advertencia aullaron mientras el reactor se acercaba a la masa crítica. Curso de colisión fijado. 30 segundos para el impacto. Las naves Taran intentaron evadir, pero Lareselut se lanzó hacia adelante, con los motores ardiendo a máxima potencia. El fuego de plasma golpeaba su casco, pero nada podía detener su carga final. 15 segundos. Vaughan dio un paso al frente, agarrando la consola con ambas manos. Su mirada nunca vaciló del visor, donde el enemigo se acercaba con cada segundo que pasaba. Esto es por la Tierra, susurró. 5 segundos. Antes del momento final, un destello de movimiento apareció en la pantalla táctica. Comandante. La Argent Dawn se acerca, gritó Cade. La nave sigilosa se desocultó detrás de la segunda nave Taran y disparó un ataque de precisión directo a sus motores. La nave Taran se sacudió violentamente mientras las explosiones destrozaban su casco. Los respiraderos de plasma estallaron en chorros de llamas y su núcleo de energía se sobrecargó, detonando en un destello cegador que consumió la nave en segundos. Impacto en 3, 2. De repente, los comunicadores cobraron vida. Reselut. Aborten la maniobra ya, gritó la capitana Saros. Vaughan golpeó la consola con el puño, abortando la secuencia de colisión con milisegundos de sobra. La cascada de sobrecarga del núcleo catalizador se detuvo, aunque saltaron chispas mientras los sistemas luchaban por estabilizarse. Lareselut pasó rozando la nave Taran restante, fallando por meros metros mientras las llamas y los escombros pasaban a toda velocidad. La nave insignia enemiga está disparando, gritó Malik. Pero antes de que el disparo pudiera impactar, la Argent Dawn volvió a disparar. Cañones de pulso gemelos golpearon de lleno a la debilitada nave Taran. Las placas de blindaje se derritieron y se doblaron mientras la nave se retorcía violentamente, sus motores rompiéndose en una reacción en cadena que la envolvió en fuego y metralla. El silencio cayó sobre el campo de batalla. Solo escombros flotantes quedaban donde antes habían estado los cazadores Taran. Vaughan se tambaleó hacia atrás desde la consola, el corazón martilleando en su pecho. El sudor se aferraba a su frente y el peso del agotamiento lo oprimía como plomo. Pero estaban vivos. De alguna manera, contra todo pronóstico, habían sobrevivido. Los comunicadores crepitaron. Argent Dawn Areselut. Parece que llegamos a tiempo, dijo la capitana Saros, su voz tranquila pero cargada con los ecos de la batalla. Vaughan exhaló lentamente. Nos salvaron. Les debemos la vida. Y la Tierra les debe su futuro, respondió Saros.
Gracias a su sacrificio, la humanidad tiene una oportunidad de luchar. Vaughan miró alrededor del puente maltrecho, la tripulación exhausta pero erguida. A pesar de todo lo que habían soportado, y aunque la guerra estaba lejos de terminar, esta batalla sería recordada como el día en que la humanidad demostró que nunca se doblegaría. Pongan rumbo a la tierra, ordenó Vaughan suavemente. Vamos a casa. Mientras la maltrecha Resolute avanzaba cojeando hacia las estrellas distantes, su tripulación se erguía un poco más alta, porque sabían que esto era solo el principio. Y la próxima vez, la humanidad estaría preparada.